Antes de iniciar esta noche de historias cortas de horror, recuerda poner un me gusta, comentar, compartir. Y si quieres que tu historia salga aquí en el canal, házmela llegar al correo o al WhatsApp que verás en la descripción. Sin más, comenzamos. Don Pancho. Cuando recién me casé, me ocurrió un suceso triste y difícil, que con el paso de los años fue difícil de superar. Yo me casé a los 17 años. En aquellos tiempos así se acostumbraba. Si uno lo hacía después de los 20, ya nadie le quería a una como mujer. Esa era la consecuencia. Y es que era difícil casarse en ese tiempo y en aquel lugar, porque la mayoría de los hombres se iban para Estados Unidos y por eso no había muchas opciones. Y yo fui víctima de aquella circunstancia, porque en aquel tiempo la situación era difícil, había poco dinero y éramos muchos hermanos, 13. Finalmente éramos muchas bocas que mantener y a veces ni para comer había. Mi papá tenía un conocido, Don Pancho, que era el dueño de algunas tierras en las cercanías. Don Pancho vivía en otro municipio, pero constantemente iba a revisar que le estuvieran trabajando bien sus cosechas y también a visitar a mi papá, pues ellos eran amigos desde niños. Aquel Don Pancho era ojo alegre, decían. Bueno, se veía. Y recuerdo que siempre que iba a la casa, me miraba de una manera que no me gustaba. Y lo peor es que mi papá lo sabía. Pero lo más desagradable es que tanto mi padre como Don Pancho llegaron a un acuerdo en el que yo tendría que casarme con aquel señor. Y a cambio, mi papá recibiría algunas tierras y algo de dinero. Y así fue que yo terminé casándome con Don Pancho y yéndome con él al otro rancho que quedaba a 1 hora en carreta. Él me llevaba más de 30 años. Podría fácil haber sido mi abuelo. Y la vida con él, que les cuento, fue difícil, pero afortunadamente muy corta. Él era un tipo muy borracho. Muchas veces no llegaba a la casa y las pocas veces me trataba muy mal y era asqueroso tener intimidad con él. Yo le tenía mucho miedo, porque sí, me llegó a golpear en varias ocasiones, porque yo no hacía las cosas como él las quería. Y la situación llegó a un punto donde yo ya estaba cansada, fastidiada. Yo rezaba a diario y le pedía a Dios que me lo quitara del camino. Yo estaba ya sufriendo mucho y yo decía: ay Diosito, sé que está mal lo que te pido, pero ese hombre es muy malo. Ya llévatelo contigo, recógelo. Si no, él me va a terminar matando un día de estos. Y no sé si Dios escuchó mis plegarias o ya era cosa del destino, pero una noche Don Pancho no regresó a dormir, esa noche ni las siguientes. Así que yo, preocupada con los vecinos, estuve preguntando, pero nadie sabía nada. Ni lo habían visto en la cantina, ni con sus amigos los de la borrachera. No había rastro de él. Y debo de confesar que eso me daba cierta paz. El no tenerlo en casa era muy bueno. Pero ahí no termina todo, porque yo comencé a vivir cosas extrañas. Una noche cayó una tormenta muy fuerte.
Los relámpagos parecía que me iban a deshacer la casita. Yo estaba asustada y sola. Estaba acostada en la cama. No me podía dormir. De repente, sentí claramente cómo alguien se acostó junto a mí. Yo no quise voltear. Yo estaba acostada de lado. Y nomás dije, chingao, ya llegó este viejo cabrón. Y es que cuando eso pasaba, él siempre llegaba ganoso de hacer sus cosas. Y yo ya nomás cerraba los ojos y lo dejaba hacer lo que se tenía que. Porque si no cumplía con mi papel de mujer, sabía que me iría muy mal. Y pasa que esa vez, yo noté que nomás no pasaba nada. Y me di la vuelta y no había nadie. Pero la cama se sentía sumida, como si un fantasma se hubiera ido a acostar conmigo. Yo pegué el grito, agarré mis velas y me salí del cuarto. Y pues, ni a quién pedirle ayuda. Al final, después de un par de días más, resulta que encontraron el cuerpo de don Pancho cerca de la sierra. Al parecer, había llevado a pastar a sus vacas, estaba borracho y se cayó a una zanja donde se golpeó contra las rocas y murió al instante. Tenía un hueco en la cabeza. Ya lo encontraron en mal estado y todo engusanado. Y era por eso que nadie sabía nada de él. Y yo no sé si Dios escuchó mis plegarias o simplemente fue cosa de casualidad. Pero la vida me quitó a don Pancho del camino y muchas de sus tierras y algunas casas que tenía pasaron a ser de mi propiedad y de sus otros hijos, porque él ya se había casado 3 veces y había dejado a otras mujeres con varios hijos. Y yo creo que su fantasma fue aquella noche a despedirse de mí. Fue una señal de que él ya no regresaría. Y sé que estuvo muy feo lo que le pasó, pero también reconozco que era terrible lo que yo estaba viviendo. Y para bien, las cosas, por el poder de Dios, se pusieron en su lugar, liberándome de aquella represión, de aquella vida triste, liberándome por fin de don Pancho. Antes de ir con la siguiente historia, recuerda dejar un me gusta en este video, un comentario, y si tienes una historia que compartir, hacérmela llegar al correo o al WhatsApp en la descripción. Ahora sí, vamos con la segunda y última historia. La tía Matilde y el Nahual. Esta historia tuvo lugar en un pequeño poblado conocido como El Zapote, ranchería que pertenece al municipio de Zacapu, Michoacán. En una época de economía precaria, aun con las heridas hechas por los cristeros cicatrizando, mi bisabuela Lupita intentaba sostener y cuidar de sus 5 hijos. Cuando el hambre les había arrancado la vida a los 2 más pequeños, tuvo que tomar la decisión de enviar a mi abuela Sofía con una de sus hermanas para alivianar la carga económica. Mi bisabuela era una mujer fuerte e independiente. Había en ella algo de feminista pese a sus circunstancias y la época. Ella se quedó viuda muy joven, con hijos pequeños y sin casi nada de apoyo, por lo que tuvo que trabajar muchas veces fuera del rancho, dejando encargados a sus hijos con mamá Santos, mi tatarabuela, una mujer de origen purépecha, buena y amable. La tía Matilde, al pasar de los años, se convirtió en una joven atractiva y muy vivaz que atrajo la atención de varios jóvenes, incluyendo la de Felipe.
Felipe era un hombre indeseado en el pueblo. La gente lo evitaba y se decía que era un hombre muy raro, de malas maneras y de carácter aún peor, incluso malvado. Pero todo eso no importó para que la tía Matilde cayera enamorada de él. No importaban los ruegos de mamá Santos, ni los regaños, y las advertencias de mi abuela Sofía. Ella se marchó con él un día de primavera. Y fue hasta que hubo pasado la temporada de trabajo que la bisabuela Lupita regresó al rancho, cuando se le informó de la huida de la tía Matilde. Y no pudo más que llorar y rezar con toda su fuerza para que su hija estuviera con bien. Pero aquello no ocurrió. Pocas semanas después, le advirtieron que fuera por su hija, ya que la tía Matilde estaba siendo violentada por Felipe. Como ya he mencionado antes, mi bisabuela era una mujer de armas tomar, e inmediatamente pidió ayuda a los hombres de su familia, por lo que iniciaron aquella búsqueda. Y no fue realmente una sorpresa encontrar sumamente maltratada a mi tía. Además de que, al poder observar el interior del jacal de Felipe, se encontraron con todo tipo de frascos llenos de animalillos de la laguna o del campo. Había también algunas ratas, víboras y bichos sumergidos en sustancias que para ellos eran desconocidas. Muchos atados con hierbas del monte. Con miedo y con el corazón apachurrado, pudieron llevarse a la tía sin ningún problema, ya que varios de los hombres iban armados, incluyendo a mi bisabuela. Ya en casa y a salvo, la tía les contó que Felipe tenía costumbres muy raras y que constantemente lo escuchaba hablar en purépecha, pero con palabras que ella no entendía. Decía también que cuando Felipe se encontraba lejos, ella no podía dejar de pensar en él y extrañarlo al punto de la desesperación, pero que cuando él estaba cerca, algo en él la repelía y sentía como todo su cuerpo quería salir corriendo, pero algo la detenía. Y al no poder corresponder siempre a las caricias de aquel hombre, él la comenzó a maltratar, mientras le gritaba que si no era de él, no sería de nadie. Y pese a que la tía Matilde ya estaba de regreso en casa, muy lejos de Felipe, ella seguía teniendo mucho miedo. Pasado el tiempo, la tía Matilde conoció a un muchacho de un poblado vecino, y este comenzó a visitarla en casa. Pero Felipe, él no tardó en enterarse, y amenazó de nuevo a la tía Matilde de muerte. Ella, sin hacer caso, siguió viendo al joven un par de veces más. Pero un día, al estar recogiendo la ropa recién lavada en el río, ella se percató que una de sus prendas había desaparecido. A los pocos días, ella cayó enferma. Nadie podía decir qué le ocurría a mi tía. Su hermoso cuerpo se llenó de granos horribles que cuando secaban formaban tecatas gruesas, y decían que al caer al piso se escuchaban como metal contra el suelo y dejaban en su piel marcas profundas y oscuras. Le daban fiebres muy altas que se acompañaban de alucinaciones en las que Felipe iba a buscarla para matarla. Mi pobre bisabuela estaba muy preocupada porque no la podía controlar utilizando los remedios de las hierbas conocidas, y apenas si lograba bajarle un poco la fiebre. Y por esa razón, ella la llevó al médico a Zacapu, la cabecera municipal, pero tampoco supieron decirle qué tenía. Después de varios medicamentos, doctores y herbolaria familiar,
nada daba frutos, y la joven tía seguía empeorando. Por esta razón, la bisabuela Lupita habló con el cura del lugar. Le contó lo sucedido y lo que vio en casa de Felipe. Juntos llegaron a la conclusión de que seguramente se trataba de un brujo, por lo que el cura de inmediato fue a bendecir la casa y también a mi tía. Pero eso tampoco hizo que las cosas mejoraran. Ya harta de la situación, la bisabuela Lupita fue a un pueblo cercano donde sabía que había un brujo que ayudaba a las personas a sanar. Le explicó la situación y el señor quedó muy formalmente de visitar a mi tía el día siguiente. Pero eso no ocurrió. Pasaron 2 días más y cuando la bisabuela lo increpó por el asunto, este respondió que al tratar de llegar al rancho, un nahual con forma de guajolote enorme se interpuso en su camino y lo atacaba cada que intentaba seguir, por lo que recomendó a mi bisabuela ver a otra persona más fuerte que él y que se encontraba justo en Queréndaro, Michoacán, que para su buena suerte era el pueblo vecino donde habitaba recién mi abuela Sofía con su esposo y sus niños pequeños. Por lo que pronto, mi bisabuela y sus 2 hijos arribaron a Sinapecuaro, Michoacán, cargados de esperanzas y sus pocas pertenencias. Sin embargo, ninguno de los grandes brujos de Queréndaro pudo ayudarla. Todos decían que el nahual los atacaba y que era muy fuerte, y que no los dejaba siquiera acercarse. Así, de esa manera, solo quedaba rezar y confiar en las fuerzas de mi tía, pero ella seguía empeorando. Cerca del final de sus días, las visiones de la tía eran tan fuertes que aseguraba que Felipe estaba en la misma habitación, que había venido a llevársela para cumplir su promesa. Ella rogaba a mi abuela que no la dejaran sola ni un momento. A mi tía Matilde se le veía y se le sentía aterrada, incluso estando en presencia del cura del pueblo. Ella sufrió mucho y sus alucinaciones eran más y más aterradoras cada vez. Lamentablemente, ni los médicos ni los brujos pudieron hacer nada, y mi tía Matilde murió tiempo después, y así el nahual Felipe cumplió su promesa. No sería ni de él ni de nadie más. Por nuestra parte, la familia cumplió su promesa y no la dejaron sola. Ahora, ella está enterrada en la cripta familiar, acompañada de mis ancestros, incluyendo su madre y su hermana. Después de aquellos eventos, Felipe desapareció al poco tiempo, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero creo que mi bisabuela seguía esperando encontrarlo en algún sitio. Siempre llevaba entre las enaguas un largo filero. Ella nos lo mostraba a veces cuando nos contaba esta historia, y estoy segura de que, felizmente, si hubiera encontrado a Felipe, lo hubiera usado para matarlo. Si les han gustado estas historias, les agradecería me regalaran un like, y antes de cerrar, quiero mandar un par de saludos. Primero, una felicitación de cumpleaños para Liz Gutiérrez Méndez, de parte de Nicolás Pérez, que después de 22 años la ama aún mucho más y le agradece por darle 3 hijos tan maravillosos. Un abrazo para ambos, se les desea mucha más felicidad. También para Brian Montufar y su familia, que no se pierden ningún episodio. Un cálido abrazo para ustedes. Y finalmente un saludo para la familia Ambriz, a quien le mandamos un saludo de parte de toda la comunidad. Y así, sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.